he encontrado que en Hungría, ahora mismo el periodista o todo aquel que comunique de manera pública a través de redes sociales una información que el gobierno considere que es una información falsa, que es una fake news, tiene hasta 5 años de prisión. Partiendo de esta premisa, me pongo a pensar, tenemos diferentes situaciones en estos momentos de alarma a nivel nacional, a nivel país. Por una parte tenemos estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio. ¿Cuál es la diferencia entre esos estados a nivel país y de qué manera inciden en las restricciones, en las pérdidas de derechos fundamentales como es el de derecho a la información, que es uno de los derechos fundamentales que recoge la Constitución española y también la recoge la dominicana como derecho fundamental? Y para eso dividía en esos 3 contextos, el estado de alarma, excepción y de sitio. Bueno, pues el estado de alarma, a grosso modo, para explicarles, es un estado que promulga el gobierno de cada país en una situación concreta, normalmente relacionada a desastres naturales. Tiene una duración máxima de 15 días y en esta situación lo que se restringe, lo que se constriñe es la movilidad de las personas, puesto que van a intervenir instituciones de salvamento y tiene que haber un espacio para que estas instituciones hagan su trabajo y, por tanto, se restringe que las personas, que la ciudadanía se puedan manejar de manera normal. El estado de excepción dura un máximo de 30 días. Y aquí, en esta situación, sí que se restringen derechos fundamentales, derechos de información. En ese sentido, el gobierno sí que tendría un poder de veto, porque en esta situación entiende que hay instituciones del gobierno que están en peligro. La constitucionalidad, la democracia del país está en peligro y, por tanto, la Constitución entiende que se tienen que vetar esos derechos porque pueden estar en peligro si se aplica el derecho a la información de una manera errada. Y el estado de sitio sería cuando hay un preaviso de una invasión militar y, por tanto, atenta contra el propio Estado en sí mismo. Y ahí también, por ende, los derechos fundamentales como el derecho de la información sí que estaría vetado, condicionado por ese lineamiento del gobierno. Así que tenemos alarma, desastres naturales, excepción cuando ponen en peligro las instituciones públicas de un Estado y el estado de excepción cuando peligra en sí mismo la nación por una invasión militar de otro país, por ejemplo. ¿Qué ha pasado entre el 31 de enero y el 9 de marzo, cuando el ministro de Sanidad le dice, bueno, el portavoz del Centro de Control de Emergencias va a tomar el control y nos va a estar diciendo lo que tiene que hacer la población y nos va a ir informando de los protocolos de asistencia que vamos a tener? El presidente Sánchez, el 13 de marzo, es cuando declara el estado de alarma, que era lo que les explicaba antes. Es decir, 15 días, el Ministerio de Sanidad es el que va a controlar todos los órganos, instituciones del Estado, a través de él se va a regularizar todos los procesos y la vocería la va a hacer el Centro de Control de Emergencias. ¿Qué es lo que sucedió previamente a este estado de alarma? Bueno, pues el Centro de Control de Emergencias, antes de este 9 de marzo, a pesar de que hay una serie de infectados, estamos hablando de 300 infectados y había 7 fallecidos, todavía considera que la parte de las manifestaciones, la parte de los partidos de fútbol, las concentraciones políticas, no suponían un peligro, un riesgo para la población de España y que, por tanto, pues se podían hacer ese tipo de reuniones. No es hasta después de celebrarse esa gran manifestación del Día Internacional de la Mujer
cuando el número de casos repunta y se toma esa medida a nivel gubernamental de presidencia del gobierno de Pedro Sánchez de poner el estado de alarma y ese aislamiento social, que es el que hemos estado viendo nosotros desde aquí, desde República Dominicana, por lo que ha sucedido en España. Y es después de esta manifestación del Día Internacional de la Mujer y ese repunte de casos de infectados por COVID-19, cuando se da ese estado de alarma, ese confinamiento, aislamiento social, y cuando se ponen más estrictas esas medidas gubernamentales para atacar al coronavirus.